Dime qué edad tienes y te diré qué crisis te toca. Fue un artículo que leí hace poco en internet y me hizo reflexionar de varias cosas. Y es que no es que tenga 30 años, ya pasé por ahí, pero cuando leí esto me acordé de cuando pasé por los 30 y recordé cosas que sucedieron y un análisis introspectivo que me puse a hacer acerca de qué había hecho de mi vida hasta esa edad. Y entonces, bueno, este artículo menciona que puede haber crisis a los 25, 20, donde apenas estamos encontrando tal vez algunos el amor de nuestra vida, otros no, y entonces por eso entra en un conflicto de crisis de los 25, o estamos empezando una vida profesional o terminando apenas nuestra carrera, y luego a los 30 efectivamente hay otra crisis donde pues si ya vamos a tener hijos, si ya estamos casados o no estamos casados, si ya salimos de casa de nuestros padres, qué se ha logrado hasta ese momento, cómo nos está yendo nuestra vida profesional, si ya tenemos una casa, un carro. Luego llegan los 40 donde nos ponemos a hacer un análisis de si estamos satisfechos en nuestra vida laboral, si estamos satisfechos con nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, si nos está yendo bien, a lo mejor ya es el segundo matrimonio, no ha llegado a los 40, pero ese artículo habla de esa edad y luego obviamente los 50. Entonces, nuestra vida va a tener muchas crisis. Y bueno, pues este artículo me hizo reflexionar acerca de las crisis que yo he pasado. Y bueno, pues sí, a mis 30 tuve una de ellas donde me puse a hacer una introspección. Me pasa mucho a fin de año o a principios de otro año. Y bueno, sí fue el hecho de tener 30 años así, ¿qué había hecho hasta ese momento? Y efectivamente, tienes pelos. Efectivamente me di cuenta que sí había hecho cosas importantes, pero quizá me había tardado un poquito más de lo que me hubiera gustado. Uno de mis traumas a mis 30 o casi llegando a mis 30 era que no sabía manejar un auto. Y pues es que no tenía un auto que manejar hasta esa edad. Bueno, en casa ya teníamos un carro, mi esposo ya tenía un carro que podría decirse que era de los dos, pero yo no usaba. Me conflictaba mucho el no saber manejar porque veía muchas personas, mujeres, me comparaba mucho con mujeres que sí sabían y que ya eran muy independientes y que sabían manejar desde mucho más chicas que yo. Y pues esto me causaba mucho conflicto. Lo había intentado, no era como que nunca lo había intentado y creo que eso era peor, porque lo había intentado hacer y me sentía totalmente torpe. O sea, siempre que lo intentaba, las cosas no terminaban bien. Obviamente esta parte del clutch y luego la poca paciencia que sentía que tenía mi esposo al enseñarme, pero lo comprendo. Ahora puedo decir que lo entiendo, porque sí es muy estresante, lo puedo imaginar. Estando en su lugar, yo nunca he enseñado o intentado enseñar a manejar a alguien, pero me lo imagino ahora y sí, tiene razón. Entonces, bueno, habían sido contadas veces donde lo había intentado y no había resultado bien, pero pues tampoco era como algo que fuera imperante hacer en ese momento. Pero bueno, pues yo tenía mucha esa espinita de ser independiente, de tener un coche que manejar, de ir y venir a donde yo quisiera sin depender de un Uber o depender de un familiar, un amigo que me llevara. Y bueno, definitivamente cuando tuve que aprender sí o sí fue por el hecho de que nos íbamos a mudar y en la nueva casa donde íbamos a vivir no había transporte que me pudiera, no había un transporte que yo pudiera tomar cerca, o sea, que yo saliera de mi casa caminando y pudiera llegar a una parada de autobús o algo así. Ni siquiera el Uber llegaba ahí. O sea, si yo hubiera querido pedir un Uber para moverme, no hay. Y hasta la fecha no hay. Todavía no llega hasta a esta colonia los Uber. Entonces, sí o sí tenía que comprarme un carro, número uno, y pues aprender a manejar. Em, y eso fue lo decisivo. O sea, eso fue lo que
marcó la pauta de que yo aprendiera. Y bueno, empezamos a hacer un plan, fui a clases de manejo, empecé a jugar más videojuegos, que eso me ayudó mucho, un videojuego de trailers. Te los recomiendo de verdad. Si te está costando trabajo aprender a manejar, de verdad que un simulador de trailer simulator, voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción ese juego. Ese juego me ayudó un montón. Bueno, obviamente las clases de manejo, las clases que me daba mi esposo. Un par de amigos que de verdad me prestaron sus carros, me tuvieron súper mucha paciencia y me echaban muchas porras. O sea, eso fue lo decisivo para que yo aprendiera a manejar. Y obviamente, después, tener el carro y a darle. Justo esto sucedió cuando estaba llegando a mis 30, ya me acordé, no, todavía no los cumplía, pero a lo mejor fue a los 29 y medio de edad que aprendí a manejar. Y fue esto, fue el hecho de que ya no había de otra, o sea, no había salida para que yo no pudiera enfrentar ese miedo, porque la verdad es que era como si un miedo, un estrés, una ansiedad que me causaba el tomar un volante. Pero bueno, eso fue lo decisivo. Y otra cosa que justo pasó en ese tiempo, igual a mis 29, casi llegando a los 30, y que cada año me reprochaba no saber, era nadar. Y ahí sí, o sea, yo tenía pánico a una alberca, al mar que ni se diga, todo lo que representara un agua que me llegara aquí a mi hombro, no, no, o sea, si yo me metía algo así, empezaba con taquicardia, a hiperventilar, eh, se me ponía el cuerpo pesado, me hundía, un desastre. ¿Y qué fue lo decisivo ahí para que yo aprendiera? Obviamente el reproche que me hacía año con año de que ya pasó otro año y no sé nadar. O sea, otro año más y sigues en las mismas, Miriam, no sabes nadar, ¿qué hiciste todo este año? ¿En qué desperdiciaste tu tiempo? Así. Entonces, ¿qué pasó ese año? Que teníamos un viaje planeado a Cancún y faltaba como medio año para ese viaje. Entonces, Cancún, yo nunca había ido a Cancún y yo me hice a la idea de que yo iba a disfrutar más mi viaje si yo aprendía a nadar, porque pues entonces iba a poder hacer más actividades en Cancún sabiendo nadar. Me metí a clases de natación, lo mismo, hice un plan, me metí a clases, busqué el tiempo en el que yo pudiera tomar esas clases, busqué tener el dinero suficiente para tomarme esas clases y yo me hice la meta de 3 meses. Meterme a nadar por 3 meses y aprender a nadar y ya listo salirme de natación. Pues bueno, me metí y mi coach de natación es un héroe. Me tuvo igual súper paciencia. Yo creo que he sido una de sus alumnas más miedosas. Ese maestro de natación nunca lo vi meterse con sus alumnos a la alberca, o sea, él siempre desde afuera indicando los ejercicios que había que hacer. Pues conmigo se tuvo que meter, porque pasó un mes, 3 semanas, y no más no. O sea, ya cuando me empezó a quitar estos esponjas para mantenerme a flote, y yo me veía ahí batallar con el agua y pánico y ahogándome y tosiendo, pues se tuvo que meter para darme seguridad de que él estaba cerca, de que yo podía hacer los ejercicios, podía flotar y él iba a estar ahí en caso de que yo lo necesitara. Entonces, estoy muy agradecida con él porque pues él me enseñó a nadar y sí, o sea, esa fue la solución, tenerlo cerca para que él, para yo tener esa confianza de soltarme más. Bueno, no estuve en natación 3 meses, estuve un año porque me encantó la natación, o sea, y hasta la fecha es algo que disfruto mucho. Em, y no fui a Cancún.
O sea, el viaje se canceló. Estaba pagado avión, estaban pagados hoteles, estaban pagadas actividades, pero justo en esos tiempos fue cuando estaba con esto de la mudanza y cuando nos mudamos nos dimos cuenta que mudarse es caro, o sea, y más como en nuestro caso que no, a la nueva casa que llegamos no íbamos a tener muchos muebles, o sea, incluso llegamos a esa casa y no teníamos sillas, no teníamos sillas para comer en el comedor, o sea, comíamos en la cama. De repente también un baño no tenía su lavabo, mm, cosas así. Entonces fue un gastadero y decidimos mejor recuperar el dinero de las reservaciones de hotel que habíamos hecho para poder no sentirnos tan cortos de dinero y poder invertir un poquito más en la casa y en los arreglos que se tenían que hacer, pues, de recién mudados. Y bueno, lo del avión no lo pudimos recuperar, pero bueno, esa es otra historia. El chiste que no se hizo el viaje y sin embargo, el hecho de que íbamos a hacer ese viaje fue lo que me impulsó a por fin también vencer ese otro gran miedo que tenía y que me reprochaba que iba a llegar a mis 30 y no, hasta la fecha no sabía nada. Y muy importante, sí logramos ese viaje 2 años después, 3 años después, y estuvo genial. Sí, ya conozco Cancún. Otra palomita para mis 30 de que ya cumplido. Y bueno, pues aterrizando un poco a lo que quiero llegar, creo que es muy importante que cuando nos proponemos algunas metas o tenemos algunos miedos que queremos vencer, porque pues realmente sí, yo tenía mucho miedo, me daba mucho estrés, mucha ansiedad en manejar y me daba mucho terror nadar porque yo sentía que me iba a morir si estaba en una alberca, o sea que nunca lo iba a lograr. Em, lo importante para vencer esto y para cumplir lo que nos estamos proponiendo en ciertas etapas de nuestra vida, para mí al menos ha sido em, ese empujón donde ya no hay salida, o sea, tienes que hacerlo. Por ejemplo, lo de manejar, o sea, a lo mejor sí hubiéramos encontrado otra forma en la que yo me trasladara, pero realmente lo más obvio, lo más lógico, lo más factible era que yo ya aprendiera a manejar y pues comprarme un carro. Em, y obviamente, pues hacer todo ese plan de, bueno, ahorrar para el carro, cuánto va a costar el carro, buscar el carro, que por cierto fue un carro que se compró mediante Face, encontramos ese carro, que por cierto, bueno, es otra historia, batallamos mucho con ese carro, lo terminamos vendiendo un mes después y después conseguí otro carro ya de agencia, semi nuevo, pero bueno, más confiable, que ya no nos dio lata. Pero bueno, es como hacer todo ese plan de cómo vamos a llegar a lograr esa meta y también comprender que aunque, como les decía en un principio, están establecidos como los estándares de qué debemos de ir cumpliendo conforme vamos teniendo cierta edad, por ejemplo, si ya vas a tener hijos, si ya te compras un carro, si ya te compras una casa, etcétera. Mm, pues no, o sea, no es un estándar, no debe de ser algo que esté establecido. Cada persona tiene sus propios procesos, sus propios tiempos. Y pues a lo mejor no debe de ser lo que para otra persona va a ser para mí. Por ejemplo, para otra persona estar realizada a los 30 o a los 40 años, a lo mejor es estar casado, ya no vivir con sus papás o tener 3 hijos, no sé. O sea, y para mí no necesariamente. Pero es muy importante, punto número uno, establecer nuestras metas, establecer cuál es mi estándar de acuerdo a mis propósitos, a mis metas, no a las que me dicte la sociedad o el círculo de amigos que tengo o mi familia, no. Lo que yo quiero lograr a cierta edad y bueno, empezar a hacer como un análisis y un paso a paso de cómo voy a llegar a cumplirlo y proponérmelo y realizarlo. Punto número dos, no compararte con los demás. No compararte con amigos o conocidos o gente famosa que vemos de repente en las redes sociales. Y esto fue algo que yo también decidí
por ahí de mis 30, dejar de seguir a muchos conocidos, amigos y hasta familiares, todo. De hecho, yo cerré mi cuenta de Face porque me di cuenta que de repente, aunque no quieras, aunque no sea tu personalidad, envidiar o desear eh, algo que están mostrando las otras personas, es inevitable no compararte, decir, ay, mi amiga de la carrera ya tiene 2 hijos y yo todavía no. Y luego piensas, pero pues si no es mi plan tener hijos, entonces, ¿por qué me estoy sintiendo rezagada o me estoy sintiendo como que no estoy dando el ancho para mi edad o me estoy quedando atrás? No es así. Para mí fue muy importante abandonar como redes sociales, dejar un poco eso. Finalmente sigo teniendo mi Face, pero no sigo a amigos, más bien estoy como en grupos de plantas o de cine o de libros, que es lo que me gusta, y para seguirme enterando de cómo se mueve el mundo, pero realmente ya no me gusta estar viendo la vida de estas personas. Prefiero, no es como que esté aislada, prefiero ver la vida de las personas que sí veo, que yo veo físicamente, de las con las que todavía estoy en contacto en mi día a día y de las que no están cerca o no estoy muy en contacto, pues efectivamente hacer la llamada o quedarnos de ver o platicar y entonces saber de ellos, pero de esa forma, no a través de redes sociales. Porque ya lo sabemos, redes sociales siempre nos van a mostrar lo mejor que quieren mostrar, lo que ellos nos quieren mostrar. Y muchas veces esa no es la realidad. Es la mejor foto, es el mejor perfil, es lo que yo quiero que sepan, lo bonito, que ni siquiera a veces es lo real. Entonces, yo prefiero compararme o seguir el ejemplo de una persona que yo puedo ver físicamente. Porque no voy a decir que no puedo tomar como parámetro, como ejemplo a alguien que yo admire, pero esto va a ser algo más realista. Así lo veo yo, algo más tangible que yo pueda ver que realmente es así. Porque en redes sociales no siempre es real, no siempre es real. Bueno, este es el segundo punto, no compararme con otros y tener bien claras mis propias metas, mis propios objetivos y con eso de verdad que descansas y estás más tranquilo contigo mismo, sin compararte con otras personas. Y número 3, y es algo que siempre voy a recomendar, es llevar un registro de tu vida. Eh, Primero mental, si así lo quieres, como cuando piensas, cuando te pones a meditar y a analizar lo que has hecho y te lo reconoces. Pero también un registro escrito, un diario, tener un diario. Mm, el hecho de tener un diario a mí me ha ayudado mucho porque a veces somos muy crueles con nosotros mismos, no somos lo suficientemente compasivos. Y cuando escribes tus metas, cuando escribes lo que hiciste, cuando escribes cómo te la pasaste un día, de lo que estás agradecido, mm, del viaje que hiciste, de algo que lograste, de algo que terminaste, de una clase a la que te metiste, mm, todo. Cuando escribes ese tipo de cosas y luego regresas, retomas tu diario, lo lees, te das cuenta de que claro que sí has logrado muchas cosas, de que claro que sí ya eres otra persona. Te das cuenta de tu avance, de cómo escribías hace 3 años y de repente dices, ay, era un poquito menos madura o un poquito más inmadura o em, era más niña, era más inocente, o mira, estaba sufriendo por esa pequeñez y ahorita veme, ya sé manejar, ya sé nadar. Y entonces es cuando te reconoces que sí has avanzado y a lo mejor haces una lista de tus metas y en 2 años o en 2 meses o en medio año
te das cuenta que ya cumpliste la mitad de esas metas o la mitad de esos deseos que tú querías, pero llevas ese registro y ese registro te hace recordarte a ti mismo que sí estás avanzando, que sí hay cosas que te puedes reconocer y que la crisis es una crisis y va a pasar. Y eso te ayuda mucho a que esa crisis sea más cortita o simplemente se borre. Aquí también me ha ayudado mucho, aparte del diario, el llevar un control de mi tiempo diario, por ejemplo, en el trabajo, de mi tiempo cuando estoy en casa, hacer un itinerario, no mediante una agenda, algo parecido, que es el método Bullet Journals. Este es un libro, lo aprendí gracias a un libro, pero eso da para otro video. Y bueno, hasta aquí voy a cortar el video y deseo de verdad que si pasas por una crisis, esto pueda ayudarte y tu crisis sea rápida y solo sea un momento y después puedas otra vez estar tranquilo con contigo mismo y con tu vida y con todo lo que has logrado, que seguramente son muchas cosas si te pones a recordar y eres más compasivo contigo mismo. Bye.